Algo que es indiscutible es que en el mundo blockchain, sin desarrolladores, no existe el criptoverso. Desde proyectos de NFTs hasta servicios DeFi, siempre existe un ejército de desarrolladores detrás de escenas para asegurarse que todo fluya con facilidad. El día de hoy nos acompaña CryNubi, co-creador de Planets of Cosmos, Civilizations, Overlords y lead developer de nuestra comunidad, para hablar sobre su historia y sobre la importancia de los desarrolladores en el espacio. ¿Qué tal, queridos amigos del Criptoverso? Bienvenidos una semana más a criptomonedas.do. Gracias por acompañarnos y hacernos parte de su inicio de semana para recibir información relevante e interesante de qué es lo que está pasando en el mundo de las criptomonedas, específicamente el ecosistema de Cosmos. El día de hoy nos acompaña una persona muy allegada a nuestra comunidad. Es una persona que realmente está en su corazón el que las personas entiendan qué es el desarrollo y cuál es la importancia de los desarrolladores dentro de realmente, o sea, de nuestra comunidad, pero de todas las comunidades, porque sin desarrolladores nada avanza. O sea, hay mucho contenido en las redes, hay muchas cosas que se pueden decir, pero a fin de cuentas los que están construyendo todos estos proyectos son los desarrolladores. Así que él está involucrado en 3 proyectos de NFTs diferentes: Planets of Cosmos, Civilizations y Overlords. Él les va a comentar un poco más acerca de los últimos 2 al final de la entrevista, pero Planets of Cosmos, imagino que para los que lo conocen, es una tirada de NFTs enfocada mucho en este tema de planetas, ¿no? Que cada uno tiene como sus características, etcétera. No quiero arruinar toda la descripción porque obviamente lo puede describir mejor que yo, pero sin más que decir, me gustaría que le demos la bienvenida a CryNubi. ¿Cómo estás, Cry? Boom, hasta el claxon sonó atrás. Sí, pongan la bollita y todo bien, Kevin. Un placer, Kevin, estar por aquí. Gracias por la invitación. Eh, Sí, es la vida. casi siento como que no están hablando de mí y otra gente, y casi como que tuve una llamada para salir porque están tacos. Pero bueno, estamos aquí. Pero tranquilito. Eso es todo. Sí, esta es la segunda toma que hacemos de esta entrevista y creo que fue lo mejor que pudo haber pasado porque la estamos grabando después de Cosmoverse 2022, en un evento en el cual toda nuestra comunidad se pudo involucrar, y finalmente después de ver tus clases y verte escribiendo en nuestros servidores, el verte en persona fue mágico. Todos ustedes tendrán que esperar otro evento para ver a Cry en persona. Es como la marmota que sale una vez al año para ver si llega el invierno antes o no. Es una figura mítica, Cry. Así que, Cry, siempre que te escucho hablar en las clases, recuerdo lo mucho que me falta aprender acerca de lo complejas que pueden ser todas las estructuras que componen todos estos algoritmos que conforman un blockchain. Otra vez la gente como que piensa que solamente es el frontend y que qué bonito se ve y mira qué bonitos NFTs, pero la realidad es que hay un mar de cosas que van detrás y es una arquitectura realmente bastante compleja y complicada, y todas las partes tienen que comunicarse de forma correcta para que un proyecto venga a la luz. Entonces, otra vez, gracias por todo tu trabajo dentro de la comunidad. No, tú sabes que quizás después ahorita hablamos un poco de cómo comenzó el tema, pero yo, o sea, con el tema de los aportes a la comunidad, yo siempre lo he dicho, yo no soy un pro, ni soy un experto, ni tengo 55 años en desarrollo de blockchain, ni vengo de allá con Satoshi cuando comenzó el Bitcoin. No. Yo siempre he dicho que la comunidad es, de hecho, es el lema, desarrolladores que crecen juntos, porque literalmente yo lo que hago es que cuando desarrollamos un calendario en cada una de las cosas que queremos ir aprendiendo, lo aprendo yo y de lo que yo aprendo lo paso a más gente que participan semanalmente. Eso es lo que vamos haciendo, Exacto, porque eh, yo no, en caso, yo no soy un Sony que vengo exacto. de Yo la creo que Universidad eso de es como que la Blockchain, que historia de muchas personas que estamos aquí, ¿no?
Todo se trata de compartir lo que vamos aprendiendo y así es como va creciendo la comunidad. Que de hecho era como la primera cosa que te quería preguntar es cómo comienza tu interés por el mundo de la programación y cómo terminas involucrándote en el universo cripto a nivel de crear un proyecto de NFTs. Yo entiendo que es un esfuerzo colaborativo, ¿no? Pero ¿cómo es tu historia en específico con este mundo? Ok, lo que pasa es que para responderte esa pregunta necesito 20 minutos, pero bueno, vamos a hacer el intento. Em, Me sumerjo al mundo de la programación bueno, primero comenzando, desde pequeño yo siempre tuve una cierta afición o sea, me tenía encantado todo lo que tenía que ver con computadoras. Desde pequeño aquí con mi Pentium 2, en la casa había una Pentium 2 y yo recuerdo que mi mamá Ujú. siempre nos hacía los típicos cuentos de, que él con 4 o 5 años coge, prende la computadora, se pone su película, se pone su juego él solo y decía, ¿qué? O sea, desde chiquito ya como que mi mamá me veía enfocado en algo que tuviera que ver con tecnología. No era el típico niño que andaba por ahí correteando, dando vueltas, ¿no? Ok, Enfocado en eso, de la computación. Luego ella me sí, inscribió eh, fuera de sus posibilidades, que de verdad mi mamá, patrona de verdad, ella me inscribió fuera de sus posibilidades y de mi familia en general en un colegio que era tecnólogo. Bueno, tecnólogo no, tenía un técnico, ok, sería técnico en, en tecnología en general. Y recuerdo que allá me topé con un profesor que fue quien enseñando o hablando, porque él no enseñó a programar per se, sino hasta lo último del año, antes ese mismo año él también se fue, pero sí, recuerdo que él hablando sobre el desarrollo de páginas web, etcétera, recuerdo como que me encantó la forma en cómo él lo hablaba, lo describía, y yo dije, bueno, ok, está bien, voy a sí, comenzar a indagar en ese mundo. Recuerdo que tomé un curso, simplemente un curso normal, típico de 6 meses, uno no aprende tanto, y más que era un curso que era un con todo, no solamente de programación, sino era típico Office, que sí, o sea, te daban como todo, Office, Word, Windows, y al final, el último mes te daban un poquito, literalmente un poquito de páginas web. Y ok, cuando comienzo ahí a ver, entonces digo, no, espérate, esto me gusta. Estoy hablando de cuando yo tenía 12, 13 años por ahí. Y ahí entonces comienza el rabbit hole de la programación. Recuerdo que me pasé años, porque yo era, así como los maxis, tú conoces los maxis de BTC, yo era un maxi, pero de HTML, ujú, CSS y JavaScript, que eran los tres lenguajes base de la web, y yo decía que yo no iba a trabajar con ninguna otra cosa que no sea esas tres como base con fundamento. No que framework moderno, que no me hablen nada de eso. Yo quería era eso. sí, Y duré así mucho tiempo, 4 o 5 años, eh, tirando páginas web a mano, obviamente todas de prueba, nunca llegaron a salir a la luz, simplemente yo practicando, mirando cómo encajar los estilos, haciendo pixel perfect, o sea, literalmente sí, que tú me dieras una imagen de cualquier página y yo me sentaba y te la tiraba tal cual, pero en código. Recuerdo que yo hice sí, un proyecto, un tecnólogo, porque yo soy egresado de ITLA, recuerdo que un proyecto de programación 2 3 creo que era, eh, me senté a hacer una copia totalmente exacta de LinkedIn, de LinkedIn. Y ok, literalmente con todo, con las animaciones y demás, y puro con HTML, CSS, JavaScript, y porque el profesor me obligó, le puse view, pero disparate, simplemente para, tú sabes, copiar y pegar cosas, por eso es un clip. Y ujú, por ahí se fue mi raíz full en la programación, así como que desde niño, que entro en ese colegio, me topo con ese profesor, después de que me topo con ese profesor, me voy a ese curso, en ese curso entonces abro mi mente de que hay más cosas y sigo aprendiendo en todo lo relacionado con el desarrollo web. Y no fue hasta que yo entré a la universidad, porque dije, todo eso fue en bachillerato, en los últimos 4 años de sí, bachillerato. Después de ahí pasé al tecnólogo en ITLA, egresado de ITLA, lo dije, y todo ese panorama o todo ese tiempo, que fueron como 6 8 años, me lo pasé completamente, únicamente con HTML, CSS, JavaScript y C Sharp, porque aquí en el país C Sharp lo obligan, pero no de una forma que,
que yo tuviera que trabajar con la parte de base de datos ni nada de eso. Yo siempre hacía o buscaba la Sí. forma de que en el equipo que yo tuviera siempre con HTML, llaves que tú sabes, que quiero estar ahí nada más, no me molesten con otra cosa. Aunque sí tenía Ujú. las habilidades por las demás, porque en base de datos, por ejemplo, los modelos relacionales y todo este tipo de cosas, no me voy a sentar a las cosas técnicas aquí, pero también se me daban bien, o sea, lo entendí bien porque me tocó un profesor bueno. El caso está que hasta que no entro a la universidad y me tocó un profesor que tenía que hacerlo todo yo, entonces comienzo a trabajar con lo que tiene que ver con la parte de atrás o el backend, que decimos en esta área, las conexiones con bases de Ujú. datos, los API y todas esas cosas. Eh, si lo ponemos ahora mismo en el lado de la blockchain, sería literalmente hacer la blockchain como receptor de consultas y almacén de datos. Que yo siempre lo digo, la blockchain para mí, si lo ponemos lo más para un normie que viene de Web 2, una blockchain sería básicamente una base de datos y punto. Una base de datos, no, mejor dicho, un data warehouse, que es básicamente un almacén histórico de toda la Ok, información que entra, que nunca se modifica y que solamente se inserta. Eso es la blockchain y exacto. ya está. Ya las características intrínsecas que tiene, bueno, pues eso es otro tema. Pero luego de que yo salgo entonces de la universidad, eh, de ITLA, voy a INTEC, también soy egresado de INTEC, y eh, ahí es cuando, ¿verdad? Voy aflorando, voy creciendo, voy desarrollando más habilidades. Y durante ese trayecto en Intec, entonces conozco al equipo de POC. Entro a la comunidad de cripto, ya como entro a cripto per Ok, se, no sé si quiere que lo haga ahora, porque eso también es una historia de 20 minutos. Entonces, eh, ¿cómo yo entré? O sea, luego de que se termina mi journey de la, de, bueno, que antes de entrar ahí tengo que detallar otra cosa. Cuando yo estoy terminando Intec, yo vengo trabajando de 2018 ya. Terminé ITLA y comencé a trabajar porque a mi ujú, familia necesitaba, ¿verdad?, que yo apoyara, aunque sea con mis gastos personales, que no vengo, no nací en cuna de oro, ojalá, pero mi cuna más bien era de plástico y tenía un hoyo por detrás. Pero todo es bueno porque de una u otra forma eso nos va formando en lo que cada uno es, como uno es. claro. Entonces, me tocó así y recuerdo que comencé a trabajar de los 18 años. De 2018 comencé a trabajar. Sí, spoiler, tengo 22 años, no es un secreto para nadie. Y comencé a trabajar a los 18 años, gracias a Dios en programación también, directamente, comencé en mi área. Y recuerdo que conforme yo veía que necesitaba recursos, porque tenía planes, cuando tú sabes, cuando tú sales del, por lo menos yo que salí de ahí de la primera, ya yo, uno como que se le abre mucho la mente en el sentido de que okay, yo acabé este proceso, es como que uno dice, acabo la universidad, ahora tengo que comenzar a Claro, ver qué pasos siguen, ¿no? Que si casa, que si vehículo, que si esto, que si lo claro. otro, que una computadora de $500,000, o sea, tonterías así, tú sabes, pero me di cuenta que con lo que ganaba no iba a ser nunca suficiente, punto número uno. Punto número dos, me di cuenta que en los métodos de inversión de aquí no sirven ninguno. En el sentido de que eh, Sí, cuenta de ahorro, 0,5% de interés anual y de impuestos te cobran más. Y no te digo nada de la inflación. Si hablamos de la inflación de hace 2 años y ahora, tenemos la comida canasta básica el triple de como estaba. Eh, Ese es uno. Otro punto, no, que certificado financiero. Yo recuerdo que el más alto que yo vi fue como de 2 o 4% anual y lo mismo inflación se lo come. Certificados, digo, ¿cómo se llama esto? Puestos de inversión o bolsa. Recuerdo que cuando pregunté el mínimo para tú entrar en una cantidad que en ese momento uno no tenía, local, aquí local, y eran como 20,000 pesos o algo así. Pero para quien quiere entrar, 20,000, 10,000 pesos, a mi edad también, estoy hablando de un muchacho con 20, 19 años, que también era mucho dinero, y también con la calidad de trabajo que no tenía. Entonces, claro. también
Entonces, no, bolsa extranjera, ¿cuánto? $10,000 para tu trago, $20,000, $500,000. O sea, olvídate, tumba eso, y déjalo. Entonces, me puse a ver y yo decía, bueno, pero entonces el sistema literalmente me está condenando al fracaso. ¿Qué alternativas yo tengo para lograrlo? Y recuerdo que en una había escuchado sobre este tema de criptomonedas, de Bitcoin, y recuerdo que Ujú. compré mi primer BTC. Mi primer BTC, como que soy millo. Nada, compré mis primeros satoshis, literalmente fueron como $1,000 dominicanos. Que dije, eso fue como una prueba, así, en enero de 2021, creo que un poco antes. Ni siquiera Ujú. estábamos en bull market, simplemente yo compré, que no sabía nada del mercado, simplemente yo me tocó la vena de que te Ujú. necesitas invertir Sí, en tú lo algo. compraste. ¿Eh? Dime. Lo compraste ya. Sí, en ese momento, estoy hablando de 2021, inicio por ahí. Yo digo, bueno, está bien, voy a comprar. eh, Ni idea del mercado, no sé si estamos arriba, no sé si estamos abajo. Yo simplemente digo, bueno, yo voy a comprar. Mi primera compra siempre la voy a recordar porque la hice con el chico que ustedes invitaron aquí, que fue Bitcoin RD, si no me recuerdo, ¿no? Lo llegaron a entrevistar aquí y en criptomonedas. Ujú. Y recuerdo que con él porque yo hice mi primera compra de Bitcoin. Literalmente ese Bitcoin va a pasar a la historia dentro de mi portafolio como los $1,000 que se van a convertir en no sé cuántos millones, porque no pienso ponerle la mano a ese BTC nunca más en mi Claro. vida de vida. O sea, eso se va a quedar ahí en un devolution para aparte, como que esa fue la primera compra que yo hice y se acabó. O sea, no le pongo la mano a eso jamás. Si voy a comprar más BTC, lo pongo en otro sitio por ahí, pero hey, ese va a ser el BTC que no se va a mover de ahí, porque ese me va a recordar que con esa compra inicial, con esos $1,000, ¿cuántos millones se van a convertir a varios años? Entonces, nada, Claro. compré ese BTC y lo dejé ahí y literalmente me olvidé. No volví a hacer una compra más hasta después de muchos meses que leyendo de tecnología, recuerdo que yo seguía afanado con el tema de inversión porque la piña se puso alta o desapareció la piña aquí en mi casa. Y comencé nuevamente con el hambre de buscar de inversión. Y mientras leía más cosas sobre Sí. criptomonedas, me fui en el rabbit hole con la página de Ethereum. Encontré la página de Ethereum y dije, oh, pero esto no es solamente criptomonedas. Aquí yo puedo programar Ujú. dentro de, eh, o sea, tecnología full para mí que me interesa, porque también en la época que yo lo Claro. leí, yo estaba o estoy, bueno, estaba antes más estaba en ese vaivén de qué tecnología o qué voy a trabajar, porque como te había dicho, yo tenía como que muy claro que iba a ser full por diseño web, pero después entonces paso a trabajar en backend, no solamente en la universidad, sino también en mi trabajo, me convierto en full stack, tomo cursos de inteligencia artificial, hago muchas cosas que me convierto en una especie de océano con una profundidad muy bajita y Sí. como que estudié muchas cosas y lo único que profundicé bien en su entonces, en su Sí. momento, fue el diseño web y como que poco a poco fue cayendo. Entonces, nada, lo que me voy en el rabbit hole con Ethereum, me doy cuenta que puedo programar ahí y cuando me doy cuenta de eso, comienzo a buscar cursos no, comienzo a buscar como loco grupos de cripto y me topé Sí. entonces con con Blockchain RD, que así era como se llamaba en ese entonces, Blockchain RD, Ujú. tecnología, y yo dije, te voy para allá. Ujú. Y me encuentro con este aire pues, tú sabes, no voy a decirlo mucho porque después la persona se sonroja o se enoja, pero sabemos de quién estamos hablando, todos sabemos quién es. Y Sí. la vivencia de ahí del grupo, eh, aprendiendo de gente de edad, muchos de ustedes, porque ya tú estabas ahí cuando yo entré, aprendiendo de todos, cuando daban su opinión, cuando decían de esto va más allá, no lo vean simplemente como una forma económica, veanlo como un cambio de paradigma, veanlo como un esto, esto. O sea, tú sabes como que la mentalidad totalmente distinta a lo que usualmente se ve en otros grupos de stand-up y que si tradeo aquí, que Sí. si hago un futuro, un chorro allá, etcétera. No, o sea, como que pasó esa perspectiva de
quito lo monetario y me pongo más en el punto de tecnológico y comienza a construir, comienza a hacer, Sí, comienza sí, a pay it forward la comunidad, tú sabes. Y eso es como en junio de 2021, exacto. saliendo Osmosis. Recuerdo que saliendo Osmosis, unas semanas antes de entrar al grupo, y ahí fue que comencé a ver de Atom, de Keppel, a ver o sea, todo eso, y con Osmosis comenzando. Y recuerdo que con Osmosis fue el primer sitio donde yo entendí realmente lo que era IBC. Pero lo entendí mejor cuando me sentaba con los compañeros del trabajo, que literalmente a mí me decían el Crypto Evangelist, el evangelista de cripto allá en el trabajo, porque era allá el que estaba en mi departamento tenía que tener aunque sea un chip de cualquier cosa, ya sea de Atom, de Cosmos, lo que sea, todos tenían algo. Algunos Ujú, se fueron ujú. también en el rabbit hole y otros simplemente olvidaron todo y se fueron por ahí, pero eh, tú sabes, lo que sucede. Ese es el journey de cómo yo pasé de niño a la programación y de la programación a la cripto. ¿Cómo yo llego al proyecto NFT? Bueno, de acuerdo a lo que te venía comentando de ese pay forward, recuerdo que el B y The Creep, él escribió que estaba trabajando en un proyecto NFT y tú Sí, sabes, uno como que no, uno no tiene experiencia en nada de eso. Uno no sabe nada de eso a nivel de tecnología por debajo, ¿no? Porque uno sí sabe, uno se pone a investigar de la blockchain, cómo funciona, cómo componerla, cómo hacerla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tú no te sientas específicamente a ver cómo lanzar un proyecto siendo creador en una plataforma, específicamente hablando en Stargate. Yo nunca me había sentado con eso. Pero entonces, yo recuerdo que el B simplemente dijo eso y yo le tiro los ojitos muy característicos míos en los grupos, porque cada vez que yo veo algo que me interesa, le pongo dos ojitos así, dos ojitos como que te estoy viendo. Y después le digo, dame más. O sea, como que dime más información. Entonces él me escribió por detrás, en DM, me explicó de aquí del proyecto, además, y dije, pero vamos a entrar. Y así, así normalito. Él escribió que estaba trabajando en un proyecto en un grupo y yo le dije, pues, vamos allá. Y él me respondió, me entregamos en el grupo y comenzamos a construir. Ese es el inicio de cómo yo entro a aprender cosas. Y cómo esa idea de planetas se convirtió, o sea, esa idea de arte se convirtió en un DAO, se convirtió en, y en más cosas que eventualmente vamos a ir viendo. Pero sí, ese es básicamente mi journey de cómo nazco, muero y reproduzco. Cómo nazco, me reproduzco y muero en el ecosistema de aquí, de la plataforma, ¿no? De la programación, blockchain y todas las cosas. Te dije, esa respuesta va a tardar como media hora. Voy a ocultar la palabra por media hora. aquí interesante, creo que eso es lo que nos ha pasado a muchas personas. Empezamos con un aspecto de y nos terminamos dando cuenta de todas las posibilidades que existen dentro del espacio, ¿no? O sea, yo recuerdo que yo empecé simplemente como inversionista y como queriendo entender qué era esto de blockchain, de las criptomonedas, y me pasó algo muy similar a ti, ¿no? O sea, como que una cosa llevó a la otra y venos aquí ahora, como te dices, con la comunidad, con el podcast, con habiendo salido de Cosmoverse apenas hace una semana. Realmente nunca sabemos, ¿no?, a dónde nos va a llevar la vida y todas las posibilidades que existen de desarrollo, ya sea tú como programador, nosotros como creadores de contenido, o ya sea si solamente es en función de inversionista, pero creo que eso es lo importante, ¿no? Que hay, como tú dices, estaba esta mentalidad de cambio de paradigmas y que las personas entiendan que hay muchísimas opciones dentro de este mundo. Lo que me lleva a preguntar, las personas, por ejemplo, tú desde siempre tenías, ¿no?, esta pasión y este interés en temas tecnológicos, pero las personas que quieren entrar a ser programadores, ¿qué es lo que deben esperar cuando están estudiando un lenguaje de programación? O sea, yo recuerdo que tú me dijiste, ¿no?, que empiezas con Java y tú dijiste, no, yo esta es mi religión y no la voy a cambiar por nada, y después te vas dando cuenta, ¿no?, como en el mundo blockchain son otros los idiomas que se utilizan. Por ejemplo, yo sé que en Cosmos se utiliza mucho Golang, se utiliza mucho Rust. Entonces, ¿qué lenguajes son los que consideras de vital importancia dentro del espacio de blockchain? Bueno, ya lo dijiste todo. O sea, en verdad,
Los lenguajes serán importantes dependiendo del ambiente en el que tú te muevas. Me explico. Si tú Exacto. eres una persona que le gusta más el diseño, le gusta más, cuando hablo de diseño no me refiero a tú sentarte con un programa tipo GIMP o Adobe Illustrator o Sí, lo que sea, sentarte, o Figma. No hablo de ese tipo de programas, sino me sí, refiero a tú que te pasen el diseño y que tú escribas el código de sí, ese diseño para que se vea de forma, digámoslo, bien en móviles, sí. tabletas, escritorios, que eso se llama responsive design. Y Ujú. si tú eres de esa área, de ese bando, de que te gusta el front-end development, entonces tu lenguaje es JavaScript. HTML, CSS, JavaScript y tienes que aprenderte algún que otro framework. El más popular es React, es el más utilizado de forma empresarial, sin embargo, a nivel de comunitario, Vue se ve bastante. Y Angular, aquí por este lado, yo no he visto todavía el primer blockchain que tenga, o primer parte frontal de blockchain que tenga Angular, que lo podíamos buscar a ver Sí, después, pero no lo he visto. Pero lo menciono porque esos son los tres más populares. Por lo regular es React, es el recomendado para que se vayan por ahí. Y más que nada porque también se asemeja mucho a JavaScript. Si tú aprendes bien JavaScript, React sí, también te resulta sencillo. Eso por el lado frontend. Si nos vamos entonces por el lado eh, de backend, entonces si tú estás desarrollando tu propia blockchain y lo estás haciendo con el Cosmos SDK, tienes que aprender Golang de forma obligatoria. Y si quieres trabajar obligatorio, sí. en smart contracts dentro de todos los ecosistemas de Cosmos, tienes que aprender Rust. Hasta que salga Sí, Genieoland, que básicamente va a ser un Golang para lanzar el smart contract también dentro del Cosmos Ecosystem, pero con Go. En pocas palabras, tienes que aprender Go y Rust si quieres trabajar con blockchain. ¿Es necesariamente obligatorio? No, tú lo puedes hacer también con C Sharp, eh, pero no vas a utilizar el SDK de Cosmos. Tendrías que hacer entonces tú las conexiones a sí, mano y sería, aprenderás mucho, claro que sí, pero lo que con Ignite CLI te toma 3 segundos lanzar un comando, tú haciendo la mano serían meses, semanas, algo así. claro, Entonces, claro. tú sabes, uno se va primero por la facilidad y sobre todo, usualmente cuando uno trabaja para otro, que la fecha de entrega siempre es para hace una semana y tiene que hacerlo lo más Sí, rápido posible. exacto. Entonces, el resumo, Sí, frontend, HTML, CSS, JavaScript, con React o Vue, backend, Golang y Rust para lo que tiene que ver con blog. Hay otras ramas, como por ejemplo el DevOps, que sí, básicamente es la forma en tu construir las aplicaciones. O sea, más que construir sería como asegurarte de que el ambiente en el que van a correr las aplicaciones eh, sea bien, sea cómodo y automatizar el proceso de exacto, despliegue. En el sentido de que el exacto. DevOps se encarga de verificar que todos los componentes necesarios para que la aplicación corra estén, por ejemplo, dentro de un contenedor de Docker y asegurarse de que la información que contenga no sea sensible o tú sabes que sea vulnerable para que los despliegues se vayan al ambiente que les corresponda, o sea, toda esa mezcla entre la arquitectura del sistema hacia donde se va a desplegar la infraestructura que necesita, que requiere todas esas conexiones y demás, las hace el DevOps. Y tienen también su respectivo lenguaje, sobre todo, Sí, y el que más se utiliza, no necesariamente de programación, también es, digamos así, de info, que es el YAML, se utiliza bastante, pero en general va a tocar más la parte de debugging y lo que tiene que ver con Docker, que el lenguaje de programación general. Sin embargo, debe saberlo ok, todo porque tiene que compilar, probar y todo. Pero bueno, eso ya ahí se podrá. Ya, y así, conforme va avanzando en el área de desarrollo, hay muchas áreas también, porque está el QA, claro. que no se habla mucho, pero el QA es bastante importante. Que al final tú puedes tirar tu código, pero que el mismo que tira el código sea el mismo que pruebe,
no te da Sí, cierta seguridad, porque tú dirías, bueno, yo soy el que tire el código, yo sé cómo yo tengo que probar para que la prueba sea exitosa. Y si viene otra gente y hace lo que yo sí, no hice y explota, ¿qué sucede? Entonces, sí, por eso. exacto, En el área de desarrollo hay muchas cosas, muchas cosas. totalmente. Totalmente. Y ahora que estás hablando, no de desarrollo, es otro tipo de desarrollo, pero habíamos hablado, creo que hemos hablado de esto en ocasiones anteriores, ¿no? Dentro de la comunidad o en llamadas, lo que sea, pero ahora que tuviste la oportunidad de ir a Cosmoverse, ¿cómo estás, o sea, cuál fue tu apreciación respecto al desarrollo del movimiento de programadores en Latinoamérica? O sea, ¿realmente notaste interés en personas que quieren perseguir carreras en programación? Yo sé que tuviste muchas conversaciones muy relevantes con personas que ya están en el medio, ¿no? Con varios proyectos, con Omniflix, sé que tuviste varias conversaciones muy a profundidad, pero, o sea, las personas, ¿no? Que quieren entrar a este mundo, ¿notas que hay un interés de las personas en querer participar en el mundo de la programación? Bueno, mira, si lo llevamos al ambiente latino, te diría que no, porque allá en la conferencia no me topé con ningún hispanohablante. Bueno, me Exacto, topé con exacto. españoles, pero que ya trabajaban en proyectos Sí, cripto. Me topé con gente de Composable exacto. que ya, por ejemplo, hablaban en español. Me topé con alguien de Jimmy Sí, Blanc que hablaba sí, español, pero que ya trabajaban ahí dentro. Entonces, decirte, me exacto. encontré con alguien en la conferencia que sea latino, tipo un colombiano, o un mexicano, o un lo que sea, un dominicano, que estuviera aprendiendo desarrollo allá, yo no vi ninguno. Ahora, Ok, aquí en la comunidad, por ejemplo, si yo estoy viendo que poco a poco, o la gente o sea, me lo han comentado, como que así me interesa, pero la barrera es como sí, que de lejos, tú ves la barrera y se ve tan alta el muro, que a ti como que te da miedo, sí, como que buscar la exacto, cucharita y comenzar exacto, a excavar, porque esto es una ingeniería, exactamente, o sea, estamos hablando de una ingeniería, estamos hablando del desarrollo claro, eficiente y correcto de un sistema que, y hablando de la blockchain, que puede generar pérdidas o ganancias de un conglomerado de personas millonarias o billonarias. Entonces, exacto, ese muro como que se hace muy elevado y mucha gente quiere, yo quiero saber, pero simplemente se queda en el saber y no en el descubrir o el probar o desarrollar o hacer, que es lo que de una u otra forma queremos ir impulsando, ¿eh? Porque, ¿qué totalmente, te digo? O sea, si uno le coge el miedo a eso, pues entonces nadie fuera doctor, por ejemplo, o nadie fuera ninguna exactamente, de las profesiones el, que involucran la vida humana y también unas cosas importantes para nosotros. Nadie fuera chofer, porque si tuviéramos miedo al accidente, nadie claro, fuera chofer, nadie fuera doctor, nadie fuera el piloto, capitán, que si se estrella el avión, mucha gente muere. Entonces, lo mismo pasa claro, con el desarrollo. Que cada quien, por miedo a que pueda suceder X o Y cosas, pues simplemente no hubiera nadie y tuviéramos la era de piedra con dos palos y, y peleando en la calle con dos güeyes. exactamente, exactamente, Pero bueno, poco a poco, esos comentarios fue para la gente que tiene miedo. Para la gente que ya está dentro, sí, o que se está animando, yo lo que le puedo decir es, de la noche a la mañana, en 3 semanas, 6 meses, no van a saber lo que sabe alguien que tiene años en esto. Puede dedicarle 16 horas al día y 8 durmiendo para que sean 24 al día, todos los días, por 6 meses, y no van a tener la misma habilidad de desarrollo que la tiene Sony, por ejemplo. Yo no la tengo. claro, Y probablemente gente que tiene años en desarrollo tampoco la tiene. Eso es un constante aprendizaje de cada quien y que poco a poco uno va creciendo conforme uno vaya más probando. Es lo mismo que ustedes siempre nos dicen a nosotros en la comunidad de los quiz. Ponte a ver chat diario, aunque sea media hora, y tú vas a ver cómo tus exacto, ojos van exacto, cambiando. Pues lo mismo con el código. Conforme tú vayas sí, tirando código, tú vas a ir viendo qué errores típicos
tú lo vas a ir dejando de cometer. Errores no típicos vas a ir dejando de cometer. Vas a comenzar a ver arquitecturas más funcionales, más óptimas para resolver estos temas. Vas a ir aprendiendo sobre patrones, vas a ir aprendiendo sobre todo eso conforme vaya avanzando la marcha. Y claro está, sabemos que quizá para mí lo que yo aprendí en 8 años, tú lo puedes aprender en 2. Claro, sea de aprendizaje es Claro, distinta, pero me entiendes el camino, ¿no? O sea, no es gratificación instantánea, no es comencé hoy y ya te hago un sistema que claro, ni Satoshi Nakamoto cuando comenzó totalmente, con Bitcoin. O sea, no es así, lamentablemente. Ojalá y para así, ¿eh? Yo totalmente, quisiera también ser de Satoshi, el primero, pero no lo tengo que ir claro, desarrollando. claro. Sí, totalmente. Como dices, creo que es una cuestión de disciplina, ¿no? Es cualquier sea la profesión a la que te dediques, toma mucha disciplina. Esa ha sido mi experiencia. O sea, otra vez, no me considero una persona que sabe de programación a profundidad, pero quiero obviamente entender por lo menos los básicos, ¿no? Para mantener una conversación, para entender simplemente de ver un código, lo que sea, si la arquitectura es buena, como tú dices, es un sistema y a fin de cuentas es así como puedes evaluar un proyecto cuando estás haciendo una inversión, tienes que tener la capacidad, ¿no? Si realmente quieres profundizar, de ver, ¿no? Cómo está escrito un programa, lo que sea, y decir, ok, ¿sabes qué? Esto me hace sentido. Entonces, es algo que, como tú dices, toma tiempo, 30 minutos diario, 30 minutos diario, para los que no quieren ser programadores completamente, para los que sí lo quieren hacer, que estén completamente dispuestos a que van a ser horas de trabajo y horas de trabajo y horas de trabajo. Pero creo que es importante que todos tengamos los básicos, por lo menos. Y cambiando abruptamente el tema, o bueno, dándole continuidad a la segunda parte de esta conversación, como tú dices, ¿no? Es sales de la universidad, te involucras finalmente con el proyecto y con el equipo de Planets of Cosmos. Y algo que me gustaría saber es, desde la última vez que nos acompañaste, ¿cómo ha sido el proceso de llevar Planets of Cosmos al nivel que todo el equipo quiere que se posicione este proyecto? ¿Y cuáles son los mayores retos para mercadear y posicionar un proyecto de NFTs? La parte técnica la resuelves en una semana, 2 semanas. Aprendes todo lo que tiene que ver con la Exacto. plataforma en que la vas a subir y lo haces. La parte visual, si te tocó un diseñador que es comprometido también, una semana, 2 semanas, tienen todo lo que necesitan. Ahora, el tú crear una comunidad Sí, que entienda el valor de tu producto y que por lo tanto lo quiera comprar, es un proyecto de meses. Meses siendo constante, meses lanzando sí, contenido, meses tirando tweets, meses haciendo colaboraciones, hablando con gente, buscando forma de que el Discord sea activo, de que el chat, donde sea que esté montada la comunidad, sea activa y que motivar a la gente para que cuando el producto se lance, aunque tú lo tengas listo desde hace 4 meses, pero cuando se lance, lanzando expectativas, creando ujú, expectativas, ellos entonces quieran comprarlo. Y para mí, eso es lo más claro, difícil de un proyecto NFT, que las comunidades, si las haces orgánicas, son difíciles de hacer. Y es el sí, camino más difícil de todo lo que hemos venido haciendo en el proyecto de en Planet of Cosmos per se. Porque la parte técnica, como bien te dije, eso sentamos una semana. Nosotros duramos, lo más difícil de la parte técnica en nuestro caso es que nosotros queríamos una seguridad 1A, que todo fuera con multisigs y con Ledger. Y la gente de sí, el tools que ofrecía la gente de Stargaze no lo tenía, entonces yo tuve que sentarme a tirar por debajo con el CLI de Stargaze por debajo a ver cómo yo sí, podía crear, lanzar una colección simplemente con el con el CLI para poder hacer un multisig, para poder utilizar Ledger, etcétera, 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 que creo que somos de los pocos proyectos que nos sentamos a hacer eso, por no decir el único. Y hasta tuvimos que pedir ayuda a moderadores de Stargaze que nos ayudaron también. ujú, Y por ahí se fue a nivel técnico. ¿Y cuánto duramos en eso? 2 semanas. Ahora, a nivel comunitario, no sé cuántos meses nosotros tenemos ahí con la comunidad hablando, eh, sí, etcétera, etcétera, totalmente. etcétera. Y eso es lo más Sí, difícil. meses. Meses. Claro, totalmente. Creo que como dices, no es como en todos los proyectos lo más complejo es conseguir
este culto de personas, ¿no? O sea, no poner la connotación negativa de la palabra culto, pero estas personas que estén todo el tiempo, ¿no? Como que activas, viendo qué es lo que están haciendo, pendientes actualizaciones. Creo que es muchas veces, ¿no? Complejo el mantener la atención de las personas a través de un periodo de tiempo prolongado. Ujú. Pero, y creo que algo que ha sido muy importante con ustedes es que han tenido mucha flexibilidad respecto a cómo van ajustándose a diferentes cosas, porque no fue nada más que ustedes estaban creando esta colección de NFTs, ¿no? Obviamente las condiciones del mercado impactan a cómo las personas reciben un proyecto, ¿no? O sea, tú puedes tener la mejor estrategia de marketing y la mejor séquito de personas, etcétera, pero cuando las condiciones del mercado completamente se voltean al revés, las personas como que cambian, ¿no? El estado mental en el que están y dicen, ¿sabes qué? No creo que es el mejor momento de hacer esto, pero yo creo que algo que han hecho ustedes muy bien es, como digo, la flexibilidad para irse adaptando, ¿no? Y no es nada más Planet of Cosmos, lo mencioné al principio del episodio y me gustaría que tú platicaras un poco acerca de qué otras cosas están trabajando en el espacio aparte de Planets of Cosmos. Bueno, sí, como tú lo comentas, nosotros lo lanzamos en pleno bear market. O sea, en el fondo, nosotros ahí fue que lanzamos el proyecto. Peor época para lanzar un proyecto totalmente especulativo. Se vio el resultado en las ventas, sin embargo, eh, ¿qué impidió que uno aprendiera de esa experiencia? ¿Ven? Ya cualquier sitio que uno vaya, uno puede decir así, mira, trabajé en tal cosa, tuve la experiencia de hacer eso. Con respecto a Planet of Cosmos, nosotros lanzamos la colección de los planetas y te voy a explicar el sentido de todo ahora. Nosotros primero lo que hicimos fue que lanzamos los planetas, ¿bien? Cada planeta tiene una temática específica relacionada a un proyecto de cosmos, por eso Planets of Cosmos, planetas del cosmos, que tenían una temática específica, que si osmosis, que si secret, que si atom, etcétera, etcétera, etcétera. Luego de que nosotros lanzamos esa temática por fuera, entonces le dimos un zoom a cada uno de esos planetas y lanzamos un airdrop de civilizations. Cada persona que tiene o tuvo Sí. su planeta recibió también un airdrop que es como un zoom de lo que pasa dentro de esos planetas, las civilizaciones, cómo se componen los edificios, o sea, cómo se vería un plano más cercano de la Tierra. Por ponerte un ejemplo, uno ve en Google Earth, por ejemplo, la Tierra desde arriba y uno la ve simplemente azul, etcétera. Pero Ujú. cuando tú le haces un zoom, cuando tú andas en un avión, tú puedes ver ese zoom de cómo se ven las ciudades, cómo se ven los edificios, cómo se ve una ciudad de noche con las luces, etcétera. Esa fue la temática que se hizo, totalmente generada con inteligencia artificial, esa segunda colección. Y la tercera, que es ahora los habitantes, las personas, que es Overlords, que viven dentro de esas civilizaciones ya formadas. Entonces, eh, ahora mismo, eso es lo que estamos con el diseño, estamos trabajando en el diseño de todo eso, Ujú. estamos, también es autogenerada, también es con inteligencia artificial, pero a la vez que es con inteligencia artificial es generada, porque lo que hicimos fue que varias piezas las formamos con inteligencia artificial, o sea, las creamos con inteligencia artificial y luego las fuimos como que solapando en capas. Por poner, ¿qué significa lo que te acabo de decir? Por ejemplo, con inteligencia artificial generamos el fondo, también generamos el personaje y la arma que lleva. Y generamos Ok. muchos modelos de esas tres cosas, de esas tres capas y otras capas más adicionales. Pero el caso está que esas tres capas lo que hacemos es que la randomizamos, la generamos para que también sean muchas. Entonces una Sí. mezcla entre un proyecto de AI, porque las cosas se generaron con AI, con entonces el tema de que sea autogenerado para que tengan diferentes probabilidades de cosas distintas. Y sí, eso es lo que estamos trabajando ahora mismo con el tema de Overlords, que son los habitantes que viven en esas civilizaciones. Y prontamente saldrá. Todavía no tenemos fecha, estamos bastante avanzados. Ya lo que estamos haciendo son retoques iniciales, pero próximamente tendrán más datos para el lanzamiento, que ni siquiera yo sé ahora mismo cuándo será. Habría que hablar con el equipo a ver cuándo. Ujú. No quiere dar el alfa, Cray. Cray no quiere dar Es que yo no alfas me sé el en alfa. este momento. Sí.
¿Cómo es el alfa? Porque ni siquiera nosotros lo tenemos decidido. ¿Qué tú quieres que te diga? Esto es un alfa que el que lo escuche, bueno, cuando ven a ver ya de que lo van a escuchar ya lo saben, pero van a ver armas corruptas. eh, los personajes tendrán armas Oh, corruptas. O sea, por ejemplo, un habitante de un planeta raro puede tener, yo que sé, una pistola o un sable de luz, referencia a Star Wars, por ejemplo. Pero puede ser que te salga un raro que tenga un arma corrompida, que sea una pistola con un ojo, por ok. ejemplo, y cosas así. O sea, eso también puede suceder. Y estamos en el arte trabajando con ese tema. Pero ya, demasiado alfa. Eh, Demasiado alfa, demasiado alfa. demasiado. No, pero yo creo que es interesante, ¿no? Como, volviendo al tema, ¿no? De cómo evoluciona una historia y cómo ha evolucionado el proyecto. Como tú dices, todo, realmente, todas las condiciones se van alineando de cierta manera, pero es interesante, ¿no? Como salen con un proyecto que es Planets of Cosmos y están haciendo ahora la profundización, ¿no? Tal vez de otra manera algunos otros proyectos lo hacen completamente al revés, ¿no? Empiezan con un personaje y empiezan a crear un ecosistema alrededor de, pero es interesante esta idea de cómo lo han hecho envolvente de afuera hacia adentro y realmente es algo que tiene muchísimas aplicaciones y que puede evolucionar todavía más como una Ujú. idea. Entonces, Craig, me gustaría que le dijeras a las personas dónde pueden seguirlos a ustedes para ver todos estos desarrollos de Civilizations, de su nueva colección que se llama Overlords, dónde pueden las personas recibir más información acerca de todo esto. Ok, principalmente en Twitter, Twitter y Discord son las dos vías de comunicación directas que hay. Si quieren más información con respecto a las colecciones y demás, está la página web Planes for Cosmos y a cada uno de los creadores, Be The Creep, o sea, de los co-founders, a Be The Creep, a Peluche, Peluche NFT y a mí de Cry Newbie, recientemente creado ese Twitter. Entonces, informaciones así, sobre todo al B, Be The Creep, y a la página principal de Planet of Cosmos. Ahí tienen toda, en Twitter hablando, ahí tienen toda la información. Si quieren saber más sobre cómo se inició inicial, cómo comenzó el white paper, ahí está la página web, donde está la descripción de los proyectos ahora mismo cercanos y futuros que se vienen, que se han ido pensando para Planet of Cosmos. Perfecto, buenísimo. Craig, antes de que nos vayamos, me gustaría hacerte una serie de preguntas, las preguntas más importantes de la entrevista. Una de ellas ya la Y yo contestaste, creía que que yo era era el cuál fue la invitado. primera cripto que compraste y me dijiste que es Bitcoin. Y que dijiste que nadie en el mundo te va a hacer que tú sueltes ese Bitcoin, así que ya saben, Craig nunca nos va a hacer después, dentro de 5 años, la historia de qué fue lo que pasó con ese Bitcoin que él compró. La segunda pregunta es, después de tener el honor de conocerte en persona, era ¿cuál es tu cerveza favorita? Ahora sé que no bebes, así que no sé cuál será tu bebida favorita. ¿Alcohólica o sin alcohol? Puede ser cualquiera de las dos. Bueno, porque alcohol, yo no bebo alcohol, lo siento, no bebo nada de cerveza, nada de eso. Exacto. Y bebida sin alcohol favorita sería una piña colada, por poner un ejemplo, que me gusta bastante el sabor dulzón que tiene. Muy bien, Entonces, sería la piña colada sin alcohol. Lo que le muy pone bien. alcohol, la dañas, para mí. La dañas, sí. Hay algo perfecto y de repente le echas ron y Se adiós. acaba. Ujú, así mismo. Qué cosas. Y después, Craig, ¿cuál es tu hobby favorito? Bueno, programar y dormir. Mi hobby es programar, Por aunque se supuesto, oiga sí. así medio, uy, mi hobby es programar. O sea Programo. que tu trabajo es dormir. Eh, bueno, sí, porque, ¿qué te digo? Duermo la cantidad de horas que se supone que debería de trabajar
y trabajo o programo la cantidad de horas que... Así que sí, bueno, sí. Y trabajo a dormir Muy y bien, mi hobby es programar. muy bien. Trabajando duro, tiene que tener la mente, el cerebro fresco, siempre para programar. Ajá. Eh, ¿Cuál es tu libro favorito? Aparte de un manual de Golang. Golan no es mi libro favorito. Ay, Dios mío. No, mi libro favorito es la Biblia. Ok, Eh, perfecto. He aprendido mucho de, y tú sabes, la Biblia, libro favorito. Excelente. ¿Y el Hobbit dijiste? Dije programar. También soy músico, o sea, toco la batería. Me Perfecto. dicen el bulloso, típico la batería, el Ok, instrumento que me voy a hacer. Eh, y sí, eso, o sea, programar, tocar un instrumento de batería y dormir. Duermo muchísimo yo. qué bueno. Yo debería seguir tu ejemplo. Yo debería seguir tu ejemplo, Corey. Corey, si pudieras elegir un superpoder entre ser invisible y volar, ¿cuál elegirías? Yo vuelo. Tú vuelas. Ujú. O sea, tú ya vuelas. O sea, elegirías ser invisible porque volar ya lo haces. No, 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 elegiría volar porque está burlando de mí. Elegiría volar porque el ser invisible era como decía Javier, o sea, yo no le encuentro muchas utilidades y más siendo como soy, porque Claro, yo soy una persona muy reservada, digámoslo así. Bueno, tú me viste en persona, yo quizá me pueda sentar, hacer coro, chiste con ustedes, pero yo soy una gente que si puedo estar en mi esquina tranquilo yo solo mejor. tranquilo. Ujú. Entonces, invisible simplemente para estar en mi Claro. esquina y para que ni me hablen, que sepan que yo esté ahí. Pero prefiero volar Exacto. porque prefiero volar porque eh, voy a Colombia más a menudo, voy allá a México para decirte qué onda, güey, y digo que tú sabes, o voy por ahí a dar vuelta, yo qué sé. Exactamente. Pero, o sea, le encuentro más utilidad, Exactamente. tú sabes, encuentro más utilidad que el ser invisible. Porque Totalmente. hay una Sí, mala tienes racha toda la con razón. eso malísimo, porque yo no he oído a la primera persona del podcast que haya dicho que quiere ser invisible. Yo tampoco como que se comprometen, se cohíben, dicen como que ya no puedo decir que soy invisible. Ahora me van a decir que soy un raro si quiero ser invisible. Sí, vamos a tener que pensar en algún otro superpoder. Tienes toda la razón. Y por último, ¿cuánto crees que valdrá Bitcoin y Cosmos en 2 años? A ver, estamos en octubre de 2024. Estaríamos en el halving. Después del halving sería de BTC. Ya habríamos pasado por lo menos una corrida, porque ya estamos comenzando el bull market, por lo menos eso yo pienso. Entonces, de aquí a 2 años, yo entiendo que estamos por encima de los 100K en BTC. Ok, En Atom ok, tenemos que estar ya por encima de los $100. Eh, ok. 150 por ahí, posiblemente más. Tendría que sentarme con el Elliott Waves a tirar ahí una predicción más o menos de aquí a par de años, pero yo lo veo así, Atom más de 100K y bueno, Atom, BTC más de 100K y Atom 100, $150 ahí en ese rango. Perfecto. Pues Craig, realmente ha sido un placer volver a tener una conversación contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en el podcast y esperemos no sea la última conversación porque nos interesa mucho saber cómo sigue el desarrollo de Planets of Cosmos, cómo sigue el desarrollo de Civilizations y de todos los otros proyectos que tengan. Así que ya saben dónde seguir a CryNubi, sigan las cuentas de Planets of Cosmos y sigan escuchando criptomonedas.de para más contenido relevante y emocionante dentro del espacio. Cry, muchísimas gracias otra vez por todo tu trabajo y por todos los aportes a la comunidad y estamos en contacto. A ti, Kai, gracias por invitarme. Hasta luego. Bye.